Y ahora quiero invitar a Karina, que tiene la lectura de hoy, pero antes quiero orar por David, que va a predicar, y ahí Karina puede guiarnos en la lectura. Señor, te damos gracias por David, gracias por lo que tú trabajaste en su corazón en esta semana o en los días previos de preparar este sermón para ti, para animarnos también a nosotros. Así que ayúdalo, dale tranquilidad y paz en su corazón y sabiduría también, y que pueda exponer todo lo que tú animaste en su corazón y exhortaste en su corazón, para que nosotros también seamos animados y podamos también ponerlo en práctica. Así que en Cristo oramos. Amén. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a la puerta, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En eso se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su parte, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que le diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si los que se proponen
Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará, pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Esta es palabra de Dios. Gracias al Señor por su palabra. Hermanos, les saludo con la paz del Señor y dispongámonos entonces a escudriñar la escritura que nos toca hoy y poder ver qué es lo que el Señor tiene para desafiarnos hoy. A mí me surge una pregunta: ¿cómo es posible esto? Porque lo que se lee en este relato, principalmente en los primeros versículos, del 12 al 16, es como cuando Jesús estaba presente físicamente en medio de sus discípulos. Jesús era quien realizaba actos portentosos, Jesús era quien sentía compasión por las personas que le seguían, como ovejas sin pastor, y las sanaba, las alimentó. Jesús logró mantener unidos a sus discípulos y seguidores. Jesús dio testimonio verdadero. Pero el Señor ya no está presente físicamente en este mundo. Él murió colgado en un madero y luego ascendió al Padre. Cuando esto pasó, sus discípulos se dispersaron. Entonces, algo pasa aquí, sin duda, esto no cuadra. Así nomás no se entiende, porque los apóstoles no habrían logrado esto simplemente con algunas charlas motivacionales de algún coach especializado. Hermanos, aquí hay un despliegue de poder inmenso. Claramente ocurren cosas que los humanos no podemos lograr por nuestras propias fuerzas ni capacidades. Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban escondidos y atemorizados. Veían en riesgo sus propias vidas. La linda historia parecía que se había acabado y ahora había que volver al trabajo de antes, a la vida normal. En Mateo 26 leemos: esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y efectivamente esto fue lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a esto? Por ejemplo, en los primeros versículos, dice en la escritura de hoy, la lectura de hoy: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y dice también un poco más adelante: era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Sin duda, los apóstoles son las mismas vasijas de barro de antes, pero ahora estas vasijas rebosan de la llenura del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y el resultado es descomunal, maravilloso, increíble. Este tipo de resultado de transformación es el que hace que digamos gloria a Dios, gloria al Señor. Recordemos las palabras en 2 Corintios 4, cuando leemos, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Gloria a nuestro Dios, porque Él hace como bien le parece, en su sabiduría y poder lo hace todo bien, excede por lejos
al más imaginativo de nosotros los humanos. Ahora sí se entiende, claro que sí. Si estos apóstoles son las mismas vasijas de barro, la misma fragilidad, la misma pequeñez de antes, pero ahora estas vasijas de barro están llenas del poder de Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y este poder de Dios se perfecciona en la debilidad y logra una transformación profunda en los corazones dóciles, en las almas que se rinden ante el nombre y la persona de Jesús. Me pregunto de nuevo, ¿cómo es esto posible, lo que está ocurriendo en la lectura, en el relato? Es que, hermanos, todo esto me parece tan increíble, tan difícil de conseguir, porque dice el relato, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. La reunión en sí misma no provoca tanta impresión, pero cuando dice que se reunían de común acuerdo, en otra traducción dice unánimes, entonces me quedo atónito. ¿Cómo es esto posible? Porque miro a mi alrededor, cerca y lejos, y veo con qué facilidad los creyentes se enemistan unos con otros por diferencias de opinión. Ni siquiera son desacuerdos que son de asuntos espirituales, ¿no? Son enemistades que surgen por conversaciones o discusiones sobre temas mundanos, como por ejemplo cuestiones de política, entre otros tantos temas. Con desprecio algunos le llaman covidianos, en los que creen en el virus del COVID, que más ofensivo algunos llaman covidiotas. En el otro lado están los negacionistas y se burlan de los negacionistas por las cosas obvias que están ocurriendo. Elijan ustedes en qué grieta quieren poner el cincel para comenzar a picar. Y listo, se acabó la simpatía, la amistad, se acabó el amor, porque pareciera que Jesús y su obra redentora, su muerte de cruz, su resurrección y su pronta venida en gloria y majestad son irrelevantes para mantenerlos unidos, unánimes, de común acuerdo. Es la misma dinámica que con los incrédulos, los inconversos, los rebeldes de este mundo. Ellos discuten y se enemistan por distintas cosas, y Jesús es totalmente irrelevante para ellos. Entonces, cuando leemos que y todos los creyentes se reunían de común acuerdo, claramente esto es una muestra de la obra poderosa del Espíritu Santo, de que el poder de Dios está arrasando para el bien en las vidas, para bien en las vidas de estos nuevos creyentes. Hermanos, no pensemos en la iglesia solo mirando a nuestra comunidad. La iglesia de Dios está repartida por cuanto lugar se te ocurra. Si otros creyentes te miran con desconfianza cuando dices que te congregas con los anglicanos, bueno, ten paciencia con ellos. Pero tú no hagas lo mismo, porque ese hermano, esa hermana, pentecostal, asambleísta, bautista, también es creación del Señor y siervo del Señor, igual que tú. Lo que había ocurrido recientemente con Ananías y Zafira, muertos en el acto, cuando fueron encarados por su intento de engaño al Espíritu Santo, infundió seguramente temor en el pueblo. Dice el texto que estamos leyendo hoy, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Los creyentes tenían buen testimonio entre el pueblo, pero se temía el poder de Dios obrando en la vida de estas personas, especialmente con los apóstoles. Seguro que cada integrante del pueblo conocía muy bien sus propios pecados, sus mentiras y sus falsedades. El pueblo parece estar más espectador que siendo actores relevantes. Miren lo que ocurre y se maravillan por lo que está pasando. Incluso se ven beneficiados con la sanación de amigos y familiares, asunto que siempre requiere nuestra atención, nuestra energía, nuestra preocupación. Pero la mayoría llega hasta ahí. No hay entrega total a Dios. En cambio, están los que confiaban en el Señor. Y el texto dice, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Estos no son espectadores, estos son los que entran por la puerta angosta, porque es por la fe en Jesús
¿Qué recibimos? La vida eterna. Recordemos Hechos, capítulo 16. El apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, nosotros los creyentes somos testigos y participantes de un gran plan de rescate de almas. Que las bancas estén llenas en la capilla no es la meta, aunque pueda ser motivo de alegría. En cambio, el gozo y la alegría nuestra es que las almas pasen de muerte a vida, de tinieblas a luz, de una vida pecaminosa a una vida redimida con una esperanza firme y segura. Pasar de una vida sin sentido a una vida con propósitos eternos, celestiales. Si testificamos de Cristo, el Hijo de Dios, Señor y Redentor nuestro, es para que más personas confíen en el Señor. Si estos luego caminan con los hermanos pentecostales, gloria a Dios por eso. Si a los que tú has testificado caminan con los bautistas, asambleístas, presbiterianos, gloria a Dios por ello. Nosotros testificamos de Jesús y su obra. Lo hacemos porque eso es lo que Dios nos manda. Y así, los que se suman a la iglesia confiando en el Señor, se suman a la iglesia de Dios. Pero parece que tanta maravilla duraría poco. Bueno, así pensamos nosotros cuando nos enfrentamos a las dificultades, porque erradamente creemos que una vida en Dios, viviéndola llenos del Espíritu Santo, es una vida sin dificultades. Pero esa idea está alejada de la realidad, muy alejada de lo que la Biblia nos muestra y enseña. Mejor es poner la vista en la meta y pasar por donde tengamos que pasar, pero tomados de la mano del Señor, en los brazos del Señor. Dice el texto en el versículo 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Envidia, tan simple como eso, sí, pero no solo eso. Esta gente, este grupo de los saduceos parece estar gobernando el Sanedrín. Estos son los que no creen en la resurrección de los muertos, ni tampoco en los ángeles, y que hipócritamente le exponen un caso y preguntan a Jesús anteriormente sobre la resurrección de los muertos. Y ahora estos líderes, con hartos visos de política, tienen envidia, no solo ellos, sino también otros más en el Sanedrín probablemente. Si esta gente amaba los puestos, los primeros puestos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas, tal como los criticó Jesús, no es de extrañarnos que ahora tengan envidia de los apóstoles, de sus obras y de cómo crecía la iglesia del Señor. ¿Se quedaron mascando su envidia? No, claro que no, sino que metieron a los apóstoles a una cárcel común. Estas autoridades religiosas dieron las instrucciones y los guardias las cumplieron. Así actúa la gente que tiene autoridad muchas veces, así actúan muchas veces los gobernantes de los países. ¿Envidia tan simple como eso? Sí, pero no solo eso, porque si vemos todo con ojos carnales, donde lo único real es lo que se percibe con los sentidos, entonces estamos ciegos espiritualmente. Aquí hay también maquinaciones espirituales, maquinaciones del maligno, donde los humanos rebeldes a Dios son simplemente marionetas. No olvidemos Efesios 6, capítulo 6, cuando leemos, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estos apóstoles, encarcelados, eran siervos del Dios Altísimo, llenos del Espíritu Santo, y aunque no pudieron evitar la cárcel, no estaban solos, porque dice el texto en el versículo 19, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Tan simple como eso, y tan maravilloso a la vez, un ángel del Señor les abrió la puerta y salieron.
Y ellos actúan como siervos, reciben la instrucción de continuar la prédica y eso hacen. Dice el texto, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. ¿Fue injusto lo que les ocurrió a los apóstoles? Sí, claro que lo fue, pero lo mismo le pasó al maestro. Y muchas veces recibimos este trato de la autoridad. En muchos países los cristianos reciben este trato de la autoridad. Y aunque el Sanedrín no era realmente quien gobernaba, porque recuerden que era el Imperio Romano el que gobernaba, sí tenían mucho margen para gobernar sus asuntos, margen que daban los mismos romanos. Y estos hombres, estos ancianos, son los que están cometiendo este tipo de abusos. Pero las víctimas, estos apóstoles, entre comillas las víctimas, tienen los ojos espirituales abiertos, ven más allá de lo obvio, llenos del Espíritu de Dios, obedecen las instrucciones dadas por el ángel, comunican en el templo el mensaje de vida, pudiendo haber escapado, no lo hicieron. Porque este plan de rescate de almas perdidas es urgente. Muchos otros faltan aún por ser rescatados. Así, estos hermanos apóstoles siguen la hoja de ruta que tienen que hacer. Y aquí explotó una bomba en la cara a estas personas que se habían confabulado en contra de estos apóstoles. Dice el texto en el 21, a partir del 21. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Hasta aquí ellos seguramente creen que tienen todo bajo control, ellos son la autoridad, tienen la fuerza de las armas, y bueno, estos apóstoles tenían que arreglar cuentas con ellos hoy, y por eso tenían encerrados. Pero al llegar los guardias a la cárcel, dice la escritura, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. Estas son simples matemáticas, hermanos. Si te encierran en la cárcel, no puedes salir si no te abren la puerta. Así funcionan las cosas en este mundo. Pero no olvidemos el Salmo 33 cuando leemos: el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Así es que en el reino de Dios las cosas funcionan de otra forma. Las vemos y entendemos cuando nuestros ojos espirituales están abiertos a través de la oración, cuando escudriñamos las Escrituras y nuestro corazón rebosa de la llenura del Espíritu Santo. Dios mismo abre las oportunidades para que el mensaje del Evangelio se proclame a tiempo y fuera de tiempo. Nuestro Dios está por sobre todo y todos. Aún no procesaban este asunto en la asamblea, porque no tenía ni patas ni cabeza, cuando dice el texto en el versículo 25, en esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Yo creo que aquí ya no contenían, no lograban contener su asombro, pero a la vez ellos mismos eran testigos de la obra poderosa de Dios, de la cual tenían tantos ejemplos en el Antiguo Testamento, muchos de esos en beneficio del mismo pueblo de Israel. Versículo 26, entonces, el capitán con sus guardias, fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante
el consejo y el sumo sacerdote les reclamó terminantemente: les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Este mundo rebelde en el que vivimos nos dice: cierra la boca. Si no lo haces, te cierro la boca a punta de leyes o simplemente arraso contigo. Pero Dios quiere que sus hijos sí abran la boca para proclamar su mensaje de vida. Y no estamos solos en esa misión. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Mejor respaldo que ese no hay. Los apóstoles tienen clara su opción y el camino que van a seguir. Ellos responden: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Pedro mismo dice en una de sus cartas: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Pero cuando se trata del temor a Dios, obedecer a la autoridad queda en segundo lugar, queda subyugado a lo más importante. En el resto de las cosas, los hijos de Dios obedecemos a la autoridad, sean malas o buenas. Nosotros obedecemos. Pedro y los apóstoles, con el poder de Dios, tienen el coraje de enfrentarse a esta gente que estaba ansiosa por hacerles daño. Y les dicen los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados, dice el texto en el versículo 30, resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Si este era el momento de calmar los ánimos, no pasó eso. Porque era el momento de testificar de ese mensaje de vida que tiene como piedra angular, como centro, a Jesús y su sacrificio por la humanidad. La Trinidad de nuestro único Dios se ve aquí en pleno. Pedro insiste en hacerlos responsables de la muerte de Jesús, resucitado y exaltado por Dios el Padre. Eso fue el colmo para esta asamblea, porque en el versículo 33 leemos: a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlo. Estos apóstoles estaban arriesgando sus vidas. En cuanto a este asunto, la mayoría de nosotros hemos arriesgado mucho menos por la causa de Jesús. A lo mejor perdiste un aumento de sueldo, perdiste una promoción laboral, tal vez perdiste tu trabajo, o tantas otras cosas que pueden haber ocurrido. Pero en este relato, la situación es de mucha mayor gravedad. Y así hay más del poder de Dios, porque de estos mismos ancianos se levantó uno que intentó poner cordura y advierte a sus pares de las consecuencias de asesinar a estos acusados. También es parte de la obra poderosa de Dios, porque para Él no hay límites. Él es el Señor. Dice el texto: pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego les dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es debilirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Estos hombres malvados no quisieron considerar las palabras de los apóstoles para eximirlos, pero sí lo hicieron
con uno de sus pares, uno respetado. Pero el asunto no termina fácil para los apóstoles, porque no les dieron arresto domiciliario, no los enviaron castigados a sus casas, sino que de seguro, aún con ira, deciden soltarlos, pero antes les azotaron. Y hermanos, los azotados no salen caminando con la frente en alto, quedan totalmente disminuidos, padeciendo el dolor, y son arrastrados o llevados por otros que los sacan del lugar del castigo. Estos apóstoles no están enrabiados, no hay violencia de ningún tipo en ellos, ni sed de venganza, más bien están gozosos. Así pues, dice el texto en el versículo 41, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Sabemos que es el nombre de Jesús, nuestro Señor. No es que simplemente dijeron, bueno, si es la voluntad del Señor, que así sea. Es mucho más que eso. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, dice el versículo final, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hermanos, qué historia tan animante, es una historia increíble. Los apóstoles transformados por el poder de Dios son la punta de lanza del avance de la iglesia de Dios. Hacen prodigios y señales, pero son vasijas de barro, llenas de la gracia de Dios. Mientras que la iglesia se congrega de común acuerdo, unánime, y cada día aumenta el número de los que confían en el Señor. Las dificultades están garantizadas, pero se pasan aferrados al Señor incluso con gozo, con esa paz que solo Dios nos puede dar. Hermanos, de principio a fin, y en medio de las dificultades estamos combinados a dar testimonio de Jesús, el Mesías, pero no estamos solos, porque, claro, el Padre y el Hijo están en el cielo, a Jesús lo esperamos de vuelta, porque Él volverá en gloria y majestad. No obstante, no estamos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros cada día de nuestras vidas. Él nos fortalece, nos guía a toda verdad, nos da convicción de pecado. Busquemos la santidad, hermanos, porque el Espíritu de Dios es santo y mentirle trae la muerte. Que el Espíritu Santo nos llene en gran medida a cada sierva, a cada siervo del Señor, simples vasijas de barro, pero que tenemos esta gracia tan maravillosa. Y quiero dirigirme a los que estén escuchando esta exhortación y que no están en ese grupo de los que confían en el Señor, están en ese grupo de los que miran de lejos, y decirte de que si tienes convicción de pecado, te arrepientas de ello y confíes en el Señor. Confiar en el Señor significa comenzar a caminar, a conocerle, a escudriñar todas sus verdades en la Escritura, pero significa pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y ahora es que tienes la invitación de aceptar a Jesús el Señor y recibir este regalo tan maravilloso que es la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es maravillosa, es poderosa, Señor, y vemos cómo nos maravillamos, cómo tú, Señor, haces que todos los planes a ti te resulten perfectos, aunque pareciera que en algún momento no estuvieran resultando las cosas. Nos equivocamos profundamente, porque tus planes no se ralentizan, tus planes no se detienen. Tú, Señor, tienes todo bajo control. Y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, que nos llenes mucho más de tu Espíritu Santo para que podamos vivir estas vidas llenas que tenemos que vivir, y ayúdanos a dar testimonio cada uno con los dones y en la forma en que puede hacerlo. Pero Señor, teniendo claro que en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, cualquier cosa maravillosa que pase con lo que hagamos o digamos, va a ser, Señor, mérito tuyo. Vamos a dar la gloria a ti por tu misericordia, por usarnos. Y te pedimos por nuestros amigos, por nuestras familias que no te conocen, por las personas que están escuchando esta exhortación y que no te conocen, que ellos puedan confiar en Jesús, el Señor, acercarse a ti
humildes, arrepentidos, pidiendo que tú les perdones, Señor, tal cual como lo haces con nosotros cada día. Y Señor, te pedimos que toques los corazones de las personas que están cerca de ti, pero que no han tomado de esta decisión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.